Al igual que el domingo pasado, también hoy el Evangelio nos relata una de las tantas apariciones de Cristo resucitado. Sucedió el mismo día de la resurrección por la tarde. Nuestro Señor se les aparece a dos discípulos que se dirigían caminando hacia Emaús, una pequeña aldea situada a unos kilómetros de Jerusalén. Iban conversando estos dos discípulos sobre lo que había ocurrido acerca de la muerte de Cristo. Marchaban con el ánimo por el piso, desalentados, decepcionados, desesperanzados. Nosotros esperábamos, tiempo pasado, esperábamos que fuera Él el que librara a Israel. Ya las mujeres les habían dicho que Cristo había resucitado, pero ellos no creían. Las tinieblas del Viernes Santo habían sido tan fuertes, tan densas, que les habían hecho perder toda alegría y toda esperanza. Sentían el dolor y la frustración de una carrera perdida. Para ellos, la aventura del Maestro había terminado en una triste derrota. Serían más o menos las 7 de la tarde, y mientras van hablando de todo esto, de pronto vieron moverse una sombra en el suelo detrás de ellos, se dieron vuelta y vieron que era un forastero que los seguía. Le encontraron cara conocida, pero no reconocieron que se trataba del Señor resucitado. Tampoco María Magdalena lo había reconocido a Jesús el domingo de Pascua por la mañana, entre otras cosas porque un cuerpo glorificado adquiere propiedades o características distintas de las de un cuerpo mortal. Lo cierto es que Cristo comienza a dialogar con ellos y, haciéndose el que no sabe nada, les pregunta de qué vienen hablando y por qué están tan tristes. Y ellos le cuentan todo. Era evidente que el motivo de la tristeza era verse privados de la presencia del amado Maestro. Y sin embargo, estaban caminando con Él, estaban hablando con Él y no se daban cuenta. Y después que ellos se explayan, se desahogan, Cristo les dice: hombres sin inteligencia, hombres tardos de corazón en creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera estas cosas para entrar después en la gloria? Y dice el Evangelio que les fue explicando todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado sobre Él. Y mientras Cristo les va explicando, ellos van escuchando con atención, empiezan a entender cada vez mejor y comienzan a descubrir en ese forastero algo distinto, algo fuera de lo común, algo extraordinario, algo que los cautivaba, que los enardecía, a tal punto que cuando están llegando ya al pueblito de Emaús, Cristo hace el ademán de despedirse de ellos, de seguir su viaje, y ellos no quieren saber nada. Le ruegan que se quedara con ellos. Quédate con nosotros porque anochece, porque ya es tarde. Improvisamos unas bolsas de dormir, unos aperos, unas matras, algo, y mañana temprano continúas tu camino. Y Cristo acepta la invitación de quedarse como huésped en la casa, y apenas se sientan a comer, el Señor comenzó a actuar no como huésped, sino como si fuera el dueño de la casa. Tomó un trozo de pan, lo bendijo, lo partió y se los dio.
En ese instante sintieron estos discípulos un escalofrío en todo el cuerpo. Ese gesto del Señor de tomar el pan, de bendecirlo, de partirlo, les resultaba tan familiar. Recién ahí reconocieron que se trataba de Cristo resucitado. Se levantaron de un sobresalto, pero antes que alcanzaran a abrazarlo, el Señor desapareció de la vista de ellos. Y como avergonzados, se decían: ¿no ardían acaso nuestros corazones mientras nos hablaba y nos explicaba las Escrituras? O sea, ¿cómo pudimos ser tan necios de no darnos cuenta que era Él? ¿Cómo no supimos reconocerlo en ese momento? ¿Acaso no ardían nuestros corazones? ¿Acaso nuestros corazones, mientras Él nos hablaba, no sentían un incendio interior? ¿Acaso alguna vez nuestras almas experimentaron un fuego tan intenso como ahora? ¿Un ardor propio de quien escucha palabras que no son de esta tierra? Y entonces sigue diciendo el Evangelio que salieron inmediatamente de la casa, se olvidaron de para qué habían ido a Emaús, volvieron a Jerusalén a contarles a los apóstoles que era verdad, que era cierto, que Cristo había resucitado. Esta escena maravillosa de la vida de Cristo y tan aleccionadora tiene muchas enseñanzas, pero quisiera quedarme con dos. En primer lugar, cómo comportarnos ante la cruz. Los discípulos de Emaús no habían entendido que era necesario que Cristo pasara primero por la cruz para luego entrar en la gloria, para después vencer la muerte con la resurrección. ¿Por qué no lo habían entendido? Porque ellos miraban las cosas divinas con los ojos carnales, no con los ojos del alma iluminados con la luz de la fe. Por eso no supieron reconocerlo a Cristo, que estaba caminando con ellos. Y por tener en crisis la fe, habían perdido la esperanza. Nosotros esperábamos que fuera Él el que librara a Israel. La esperanza carnal, la esperanza humana, se transforma en desesperanza. Dice San Pablo: si solamente para esta vida tenemos puesta nuestra fe en Cristo Jesús, somos los más infelices de todos los hombres. Aquel que espera ser recompensado por Dios, no en el cielo, sino en esta vida, ante el fracaso pierde la esperanza. Y entonces viene el desaliento, la tristeza en el alma, que terminan ahogando la caridad. Porque cuando la fe está en crisis y la esperanza se pierde, la caridad se enfría. Y eso es lo que les pasó a estos discípulos de Emaús. ¿Y Cristo qué hace? Con su amorosa y divina pedagogía, mientras va caminando al lado de ellos, les va explicando que era necesario que el Mesías pasara todo lo que pasó. Y de esta manera comienza a iluminarles la fe. Les devuelve la esperanza, no la esperanza humana, no la esperanza carnal, sino la esperanza sobrenatural, la esperanza divina, y enciende en ellos la caridad. ¿No ardían acaso nuestros corazones? Esa caridad que es un fuego que nos quema por dentro. Y entonces, recuperada la esperanza y encendida la caridad, le piden al Señor que se quede, y finalmente terminan reconociéndolo cuando el Señor les parte el pan. Es decir, recuperan la plenitud de la fe. ¿Cuántas veces nos pasa o nos puede haber pasado que ante el peso de la cruz, que ante el peso de la prueba, de la adversidad, del fracaso, caemos en la tristeza, en el desaliento? ¿Por qué? Y porque no tenemos firmemente ancladas en el alma las virtudes teologales
de la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces creemos que Dios no nos escucha, que Dios no se acuerda de nosotros, que Dios se ha ido de nuestro lado. Y Cristo nunca se va de nuestro lado. Siempre camina junto a nosotros, aunque nosotros no nos demos cuenta, aunque nosotros no lo reconozcamos. Como le sucedió una vez a Santa Catalina de Siena, durante una fuerte tentación en la que ella le pedía auxilio al Señor. Y cuando termina la tentación, le dice: Señor, ¿dónde estabas cuando te llamé? Y Jesús le contestó: dentro tuyo, si no, no hubieses vencido. Esta es la primera enseñanza entonces que podemos retener, y es saber comportarnos cristianamente en los momentos de prueba, sabiendo que Dios nunca nos abandona, porque en esos momentos es cuando el Señor más se preocupa de nosotros y sale a nuestro encuentro para caminar a nuestro lado. Y la segunda enseñanza es el poder extraordinario de la oración. Cuando llegan a Emaús, Cristo hace el ademán de irse. Ciertamente que el Señor tenía más deseos de quedarse que ellos mismos, pero hizo ese ademán suscitando en ellos el deseo de su presencia y la petición para que se quede. Y de hecho, ellos se lo pidieron: quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Y Jesús se queda con ellos. En ese ademán ya está obrando el Señor con su gracia en sus almas. Ya está quedándose de alguna manera antes que se lo pidan. Siempre la iniciativa es de Dios. Cualquier acto bueno, cualquier movimiento del alma hacia Dios es porque Él nos atrae con su gracia y con su amor. Suscita en nosotros ese deseo y esa petición para que se quede. Quizás, sin darse cuenta, estos discípulos de Emaús nos dejaron a todos nosotros un ejemplo maravilloso de oración de súplica, especialmente para los momentos de oscuridad. Cuántas cosas a veces nos parecen humanamente imposibles y sin embargo no son imposibles para Dios, pero Él está esperando que nosotros se lo pidamos. Si Cristo se quedó con los discípulos de Emaús porque ellos se lo pidieron, también se quedará con nosotros si nosotros se lo pedimos. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Qué oración maravillosa, digo, principalmente en los momentos de prueba, en los momentos de tentación. Qué maravilloso ejemplo de oración nos dejan estos discípulos de Emaús. Y cuántas veces también nosotros tendremos que repetir una y mil veces esta misma plegaria. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece nuestras almas, donde las tinieblas del pecado amenazan apagar la luz de la gracia que encendiste en el momento de nuestro bautismo. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece en la familia, donde las tinieblas de la disgregación, de la infidelidad, de la desunión, amenazan apagar la luz de la inocencia y de la santidad familiar. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece nuestra patria, donde las tinieblas de la injusticia, de la mentira, de la corrupción, amenazan apagar la luz de tu amor y de tu verdad que se encendió en los orígenes de nuestra historia. Quédate con nosotros, Señor, porque anochece también en tu iglesia, donde las tinieblas del fariseísmo y del modernismo, donde las tinieblas de la apostasía amenazan apagar la luz de la fidelidad en aquellos que quieren seguirte hasta el fin. Quédate con nosotros, Señor, porque la oscuridad es muy densa y ni siquiera podemos a veces vislumbrar un horizonte de luz. Mañana seguirás tu camino, Señor, con las primeras luces del día. Mañana, en el amanecer eterno, en la Pascua del cielo, cuando lleguemos,
no necesitaremos pedírtelo, pero hoy, mientras tanto, en este valle de lágrimas, en esta noche cerrada, en esta tenebridad que nos envuelve, quédate con nosotros, Señor. Quédate con nosotros y no te vayas. Quédate a nuestro lado, porque estando a nuestro lado saldremos siempre victoriosos después de cada prueba, después de cada tentación. Pidámosle a María Santísima que nos ayude a comportarnos cristianamente, santamente, en los momentos de prueba, manteniendo siempre encendida y en alto la antorcha de las virtudes teologales. Que ella nos ayude a acudir siempre a la fuerza misteriosa de la oración, la cruz y la oración, esos dos momentos en los cuales, de una manera particular, el mismo Cristo, muerto y resucitado, sale a nuestro encuentro. Del mismo modo que un día salió al encuentro de aquellos discípulos en el camino de Emaús. Que así sea.